Ya veo. Sí, ya escribí, ya estoy grabando, así que por favor pongan presentes. Rachel, Gabriel y Tomás, por favor, pongan presentes otra vez, nada más. Ahora sí, disculpen. Estamos viendo el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es casi lo mismo que el movimiento en caída libre, nada más que eh, admite que los cuerpos que están en caída también se pueden mover hacia los lados, o sea, se pueden mover hacia la izquierda, hacia la derecha. Disculpen. Entonces, para estudiar el movimiento parabólico es buena idea siempre tomar como punto de referencia, como referencia, el movimiento que describe una bola de fútbol cuando la pateamos en la cancha, ¿verdad? Entonces, cuando estamos jugando fútbol y pateamos una bola, si la pateamos bien, ¿verdad? Entonces la bola va a hacer un movimiento así, ¿verdad? La bola va a empezar a subir, eventualmente va a llegar al punto más alto y luego va a descender hasta que cae al suelo otra vez. Entonces, esta figura que describe la bola de fútbol es una parábola, en el sentido que se le da a las parábolas en matemáticas, ¿verdad? Ustedes han visto en mate que a las funciones cuadráticas a veces se le llaman funciones parabólicas, o se dice que la forma que describen es la parábola. Entonces, en este caso, la bola de fútbol describe una parábola en el aire. Cuando pateamos la bola, es importante especificar algunas cantidades importantes. En primer lugar, tenemos la velocidad inicial. La velocidad inicial vendría a ser la velocidad que le damos a la bola al momento de patear. La velocidad inicial, VI. La velocidad inicial apunta hacia cierta dirección. La velocidad inicial no es completamente horizontal ni completamente vertical. Cuando la velocidad inicial es completamente vertical, decimos que se trata de un problema clásico de caída libre. Pero cuando la velocidad inicial no es completamente vertical, se trata de un caso más general en el que el movimiento es parabólico. Y siempre es importante conocer cuál es la dirección que forma la velocidad inicial con la línea horizontal. Entonces, en este caso, al ángulo Z inicial, le llamamos entonces la, la dirección de la velocidad inicial. Pero la velocidad va cambiando conforme la bola va moviéndose en su trayectoria. Va a llegar un punto en que la velocidad va a apuntar hacia esta dirección, por ejemplo. Aquí va a apuntar hacia esta dirección. Cuando la bola llega a la parte más alta de la parábola, la velocidad es completamente horizontal. Y cuando está descendiendo, la velocidad va alcanzando, ¿verdad? Una dirección cada vez más hacia abajo. Entonces, la velocidad es un vector que va cambiando de dirección y también va cambiando de magnitud conforme la bola va avanzando en su movimiento parabólico. Antes, nosotros decíamos que cuando la bola alcanza la altura más alta, la velocidad se hacía cero. Pero en el caso del movimiento parabólico, eso no es correcto. La velocidad nunca se hace cero, ni siquiera en el punto más alto. En el punto más alto, la velocidad, sin embargo, se hace completamente horizontal, porque la bola aquí no está ni subiendo ni bajando, sino que se está moviendo hacia la derecha únicamente. Ahora, como la velocidad es una cantidad que se describe en un plano de dos dimensiones, podemos representarla como un vector. Por ejemplo, a la velocidad inicial le podemos calcular la componente en X
y la componente en Y, ¿verdad? Que serían estas flechas de acá. Entonces, ¿cómo calculamos las componentes de la velocidad inicial? Haciendo lo siguiente. Decimos entonces que la velocidad inicial en X, esta de acá, es igual a la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial, cuando el ángulo inicial lo medimos tomando como referencia la línea horizontal, ¿verdad? Y por otro lado, la componente vertical de la velocidad inicial, V y Y, se calcula multiplicando la velocidad inicial por el seno del ángulo Z inicial. ¿Ok? Entonces, tenemos que distinguir entre estas dos. La componente horizontal o la componente en X de la velocidad inicial y la componente vertical o la componente en Y de la velocidad inicial. Ahora, lo que es interesante de este movimiento es que a lo largo de él, la bola siempre va a experimentar una aceleración hacia abajo debido a la fuerza de gravedad. Entonces, la bola siempre está acelerando hacia abajo debido a la gravedad. Pero la bola, esto es muy importante, la bola no acelera hacia la derecha. La bola no acelera hacia la derecha porque estamos asumiendo que la bola no está experimentando ninguna fuerza que la esté empujando hacia la derecha. Esta suposición puede ser equivocada cuando permitimos que la bola experimente una fuerza religiosa con el aire, pero estamos trabajando bajo la suposición de que la bola no experimenta la fuerza del cese del aire. Entonces eso está descartado. Por lo tanto, el movimiento se puede componer de dos partes diferentes. Como la bola no acelera hacia la derecha, entonces el movimiento en la dirección horizontal, se hace con velocidad constante. El movimiento en la dirección horizontal se hace con velocidad constante. Entonces eso quiere decir que la cantidad que yo calcule como la velocidad inicial en X, de hecho yo la puedo llamar simplemente la velocidad en X, porque la velocidad en la dirección de X es constante. Cuando yo lo calculo al principio, va a tener ese valor a lo largo del movimiento. Pero el movimiento en la dirección vertical es acelerado hacia abajo debido a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, el movimiento en la dirección vertical respeta las mismas ecuaciones de caída libre que hemos estudiado anteriormente. Una consecuencia notable de esto es que en el punto más alto de la trayectoria, en este de acá, la velocidad es de hecho igual a la velocidad horizontal. ¿Ok? Pero en este punto, la velocidad en Y es cero. Entonces, en el punto más alto, no es que la velocidad se hace cero. Lo que se hace cero es la velocidad en Y nada más. Entonces, para cada uno de estos puntos es posible calcular la correspondiente componente en X y la correspondiente componente en Y de la velocidad.
damos cuenta entonces que la velocidad en X siempre es la misma, pero la velocidad en Y va cambiando según el punto de la parábola en el que nos encontremos. Y también cambia el ángulo que describa la velocidad. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Un parámetro muy importante en este tipo de problemas es calcular la distancia horizontal que recorre el proyectil o la bola. Esa distancia la podemos denotar con la letra D. Esta sería la distancia horizontal que recorre la bola durante su movimiento parabólico. Entonces, nosotros hacemos un cuadro acerca de las ecuaciones de movimiento parabólico. Estas ecuaciones se pueden dividir en dos. Las que suceden en el eje Y las que suceden en el eje X. Entonces, las ecuaciones que suceden en el eje Y, o sea, en el eje vertical, son de hecho las mismas ecuaciones que nosotros conocemos del movimiento en caída libre. Es decir, son estas tres. Velocidad final en Y igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Y final menos Y inicial igual a velocidad inicial en Y por T menos un medio de gravedad por tiempo a la 2 y velocidad final en Y a la 2 igual a velocidad inicial en Y a la 2 menos 2 veces gravedad por Y final menos Y inicial. Entonces, estas son las ecuaciones en el eje Y. En el eje X, la única ecuación que tenemos es que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad en X, que es constante, y es igual a la distancia recorrida entre el tiempo. ¿Okay? Entonces, el movimiento parabólico es casi lo mismo que el movimiento en caída libre. La diferencia es que ahora nosotros le añadimos al conjunto de ecuaciones la correspondiente ecuación en el eje horizontal. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ejemplo. Suponga que usted patea el balón con una velocidad inicial de 5 metros entre segundo y con un ángulo de inclinación de 30 grados por encima de la horizontal. Determine cuánto tiempo permanece el balón en el aire y calcule a qué distancia aterriza. Ahí vamos a calcular cuál es la altura máxima que logra alcanzar el balón.
Entonces, hacemos un dibujo del problema. El balón es disparado, ¿verdad? Con una velocidad inicial de 5 metros entre segundos. Pero esa velocidad va en esa dirección que nosotros no conocemos todavía, ¿verdad? La velocidad inicial, como vector, tiene una magnitud de 5 metros entre segundos. Y describe un ángulo zeta inicial de 30 grados. O sea, ambas son dos cantidades que ustedes determinan al momento de patear la bola. Otra cosa que podemos asumir perfectamente en este caso es que la altura inicial la podemos tomar como 0. Entonces nuestro y es 0. Y además también podemos tomar que la altura final también es 0. Pues al fin y al cabo, la bola termina en la misma altura que comenzó, ¿verdad? Entonces, un primer paso que siempre es importante hacer es el de calcular las componentes de la velocidad inicial. Entonces, calculamos las componentes de la velocidad inicial. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno de zeta inicial. Entonces es igual a 5 metros entre segundo por el coseno de 30 grados. Nos aseguramos de tener nuestra calculadora programada en unidades de grados. Entonces calculamos 5 por el coseno de 30 es aproximadamente igual a 4.3 metros entre segundo. Y por otro lado, calculamos la velocidad inicial en y como la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial. Entonces esto es 5 metros entre segundo por el seno de 30. Y eso es, de hecho, exactamente igual a 2,5 metros entre segundo. Para este tipo de cálculos es muy importante tener a mano la calculadora científica para ayudarnos a calcular cantidades que involucren funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el tiempo de vuelo que le toma a la bola viajar desde el suelo hasta aterrizar? También nos preguntamos, ¿cuál es la distancia que recorre la bola en ese tiempo? Y nos preguntamos también, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la bola? Son todas estas cantidades que yo puedo determinar a partir de los datos que me da el problema, o sea, a partir de la velocidad inicial y el ángulo inicial. Tenemos entonces la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en y también tenemos que la altura inicial es 0 y que la altura final es 0, ¿verdad? Entonces, la primera parte del problema va a ser calcular el tiempo de vuelo cuando nosotros aún desconocemos el valor de la distancia, el valor de la altura máxima y también, muy importante, desconocemos cuál va a ser la velocidad final, o sea, cuál va a ser la velocidad que trae la bola en el momento justo en que está a punto de chocar contra el suelo. De acuerdo. ¿Con cuál ecuación podría calcular el tiempo de vuelo?
Para calcular el tiempo de vuelo, entonces yo voy a usar esta fórmula. Escribimos y final menos y inicial es igual a velocidad inicial en y por t menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Tengan mucho cuidado porque ahora que estamos trabajando en momento parabólico, esta velocidad inicial tiene que ser estrictamente la del eje y, ¿verdad? Es decir, tiene que ser en este caso los 2,5 metros entre segundo. Cuando yo veo esta fórmula, yo me puedo asustar y puedo pensar que se trata de una ecuación cuadrática. Sin embargo, tiene un truco muy fácil, ¿verdad? Tanto y inicial como y final son 0. Entonces yo puedo cancelar estas dos y simplificar el problema. Esta ecuación se convierte en 0 igual a velocidad inicial en y por t menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y hacemos lo mismo que hacíamos la otra vez, que es sacar a factor común el tiempo. 0 es igual a tiempo por velocidad inicial en y menos un medio de gravedad por tiempo. Y entonces, recordamos que una posibilidad obvia, pero no interesante, es decir, que el tiempo es igual a 0. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Porque es imposible que la bola se traslade de este punto a este punto en un tiempo igual a 0. Porque eso quiere decir que se teletransportó realmente, ¿verdad? Eso no sucede en la naturaleza. La otra posibilidad es tomar este factor y decir que este factor es el que es igual a 0. O sea, velocidad inicial menos un medio de gravedad por tiempo es 0. Y por lo tanto, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en y entre g. Este resultado no nos debe sorprender porque ya hemos llegado a él anteriormente, ¿verdad? En otras circunstancias hemos podido calcular esta fórmula, que el tiempo que toma un objeto en volar es 2 veces la velocidad inicial por la gravedad. Pero en este caso, entonces, la velocidad inicial va a ser los 2,5 metros entre segundo y no los 5 metros entre segundo que tenía como originalmente, ¿verdad? Pues el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 por 2,5 entre 9,8. Y eso es igual a 0,51 segundos. ¿Okay? Le toma 0,51 segundos hacer ese movimiento parabólico. Entonces, vean que yo pude hacer esta parte del problema usando solamente una ecuación. Esta ecuación, por cierto, ya la conocíamos, era la ecuación de el movimiento en caída libre, nada más que la adapté a esta circunstancia en que el movimiento es parabólico. ¿Verdad? Pero la parte matemática, la parte algebraica, todo es igual a lo que teníamos antes. Ese tiempo de vuelo me puede servir a mí para calcular las demás incógnitas. Yo lo podría utilizar para calcular la distancia que recorre en el momento parabólico y también lo podría utilizar para calcular la altura máxima si así lo deseo. No hay ninguna razón para no hacerlo. ¿Ok? Ok, siguiendo entonces con la explicación. ¿Cómo calculamos la distancia? Bueno, resulta ser que para calcular la distancia, la fórmula que tenemos que usar es muy fácil de escoger, porque de las 4 fórmulas que tenemos, solamente hay una que depende de la distancia, que es justamente la velocidad de movimiento en el eje X. Entonces, para poder calcular la distancia, se requiere conocer la velocidad en X, que ya la calculamos, ¿verdad? Porque es igual a la velocidad inicial, que es constante, y el tiempo
en el que cubre la distancia d, que en este caso coincide con el tiempo de vuelo. Es decir, para calcular la distancia, primero hace falta calcular el tiempo de vuelo, que fue lo que acabamos de hacer nosotros acá. Entonces, a la hora de calcular la distancia, usamos la fórmula que dice que la velocidad en x es igual a la distancia entre tiempo, donde yo sé que la velocidad en x es igual a la velocidad inicial en x, porque no cambia, porque es constante, y es igual a los 4.3 metros entre segundo. Mientras que el tiempo que debo tomar es el tiempo de vuelo, que en este caso es de 0.51 segundos. Entonces, la distancia es igual a la velocidad en x por el tiempo. O sea, es igual a 4,3 metros entre segundo por 0,51 segundos. Cancelo segundos y me quedan metros, ¿verdad? Y eso es igual a 2,193, 2,19 metros de distancia. Entonces, esa es la distancia que avanza la bola durante el movimiento parabólico. Avanza 2,19 metros hacia la dirección horizontal. Ahí podemos decir entonces que la distancia es 2,19 metros y que el tiempo de vuelo es de 0,51 segundos. Lo otro que queda es calcular la altura máxima. Ok. Para calcular la altura máxima yo tengo diferentes maneras de hacerlo. Pues ahora disponemos de varios datos, ¿verdad? Bien. ¿De qué manera podría calcular la altura máxima? ¿Qué puedo hacer entonces? Veamos otro aspecto interesante. Digamos que ustedes tienen una bola que también la patean en el campo de juego, ¿verdad? Y la bola hace un movimiento parabólico. La velocidad sale con una velocidad inicial y una angulosita inicial. Y recorre una distancia d. Entonces vean qué interesante esta pregunta, que se la preguntaron hace mucho tiempo los ingenieros en armas, ¿verdad? Que dicen, ¿cuál debe ser el ángulo de la velocidad inicial que hace que el proyectil llegue más lejos? O sea, ¿cuál es el ángulo que hace que la distancia d sea mayor? En otras palabras, ¿ustedes cuál creen que sea ese ángulo? ¿Cómo demostramos que este ángulo de hecho es de 45 grados? Bueno, una forma de hacerlo es derivando una fórmula matemática para calcular la distancia en términos de la velocidad inicial y del ángulo cita inicial. Entonces, yo tengo estas dos fórmulas. Por un lado, yo sé que la distancia es igual a la velocidad en x por el tiempo, ¿verdad? Y por otro lado, yo sé que y final menos y inicial es igual a velocidad inicial en y por t menos un medio de gravedad por tiempo a la 2. Entonces, si la bola
permito que aterrice en el mismo punto, a la misma altura a la que fue disparado, yo tengo que Y final, perdón, que Y inicial y Y final son iguales. Y inicial es 0 y Y final es 0, ¿verdad? Entonces estas dos cantidades son 0. Y como son 0, entonces yo tengo que 0 es igual a la velocidad inicial en Y por T menos un medio de gravedad por tiempo a la 2. Y ya sabemos que esto que está acá conlleva a que el tiempo es 2 veces la velocidad inicial en Y entre G, ¿verdad? Entonces, voy a poner este tiempo acá. La distancia que recorre es la velocidad en X por el tiempo, y esto es entonces igual a decir que la distancia es igual a la velocidad en X por 2 veces la velocidad inicial en Y entre G. ¿Okay? Es decir, la distancia es igual a 2 veces la velocidad en X por la velocidad inicial en Y entre G. Pero yo sé también dos cosas adicionales a eso. Yo sé que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X, y que esto es igual a la velocidad inicial por el coseno de zeta inicial. Y yo sé que la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de zeta inicial. Entonces, esto es igual a 2 veces la velocidad inicial por el coseno de zeta inicial por la velocidad inicial por el seno de zeta inicial entre la gravedad. O sea, estoy haciendo una demostración matemática, ¿verdad? Para que no se asusten. ¿Ok? Y esta velocidad inicial se puede multiplicar con esta velocidad inicial para tener velocidad inicial al cuadrado. Entonces yo tendría que la distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado por 2 veces el coseno de zeta inicial por el seno de zeta inicial entre la gravedad. Ahora, si ustedes pusieron mucha atención en la clase de matemáticas, ustedes podrían decirme que lo que está dentro de este paréntesis coincide con una identidad trigonométrica muy importante. Recuerden que el seno de 2 veces alfa es igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa, ¿verdad? Justamente entonces la distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo zeta inicial entre la gravedad. Entonces, la distancia es más grande cuando el seno de 2 zeta es igual a 1, ¿verdad? ¿Tiene sentido? La distancia es máxima si el seno de 2 zeta es igual a 1. Porque ustedes saben que el seno es una función cuyo valor siempre está limitado entre 1 y menos 1. Entonces, es máximo cuando es justamente igual a 1. Y esto ocurre cuando 2 veces zeta inicial es igual a 90 grados y por lo tanto zeta inicial es igual a 45 grados. Entonces ahí está la demostración. El proyectil llega más lejos cuando lo disparamos con un ángulo de 45 grados. Y eso no es para nada obvio, ¿verdad? No es para nada obvio.
Uno puede, digamos, intuirlo, pero no es, digamos, tan obvio hasta que usted hace la demostración de eso. Es decir, ¿qué quiere decir esto realmente? Bueno, imagínense que ustedes disparan el proyectil, ¿verdad? Voy a hacer un dibujo. Entonces, primero dibujamos la trayectoria cuando lo disparamos a 45 grados. Vamos a hacerlo así. Aquí está con 45 grados. Entonces, si yo lo disparo más arriba, va a hacer esto. Va a subir más, pero va a caer antes, ¿verdad? Lo disparo más arriba, sube más, pero cae antes. Y si lo disparo completamente vertical, sube y baja. Y en cambio, si lo disparo más abajo, tampoco llega tan lejos, ¿verdad? Entonces, justamente, el ángulo en el que el proyectil llega más lejos es de 45 grados. Al menos, asumiendo claro, ¿verdad? Que la velocidad inicial se mantiene constante para todos los tiros. Es posible, por ejemplo, que si lo que estamos probando es disparar un arma, como un cañón, digamos, una bola de cañón, es bastante posible que de hecho la velocidad inicial dependa en cierta forma del ángulo con el que disparamos el proyectil, ¿verdad? En ese caso, podría no ser cierto que el ángulo con el que llega más lejos sea de 45 grados, sino que podría ser diferente. Pero eso se debe a que la velocidad inicial cambia con el ángulo. En cambio, esto es asumiendo que la velocidad inicial es la misma sin importar el ángulo, por lo tanto llega más lejos cuando el ángulo es de 45 grados. ¿De acuerdo?